Hola, bienvenidos una semana más desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Hola Miguel, el gusto de compartir contigo otro día más. Una semana más con ustedes para compartir hoy un programa especial que va a tener como tema central el cáncer de mama. Para ver los alcances de esta enfermedad en el Uruguay, la evolución de la enfermedad. Positivamente podríamos ir adelantando porque la evolución científica, tecnológica e incluso las decisiones legales y esta transmisión y difusión de conocimiento ha hecho que los guarismos bajen notoriamente, a pesar de que hemos mantenido durante demasiado tiempo ese rarísimo y no gustoso privilegio de estar en los primeros lugares del mundo en materia de la incidencia de esta enfermedad. Sí, dentro de lo malo que tenemos mucho cáncer o incidencia de cáncer, o sea, casos de cáncer anual, lo que sí es bueno es que hemos mejorado mucho en la capacidad de tratamiento y en el diagnóstico precoz, y eso se refleja con las cifras de nivel internacional. Antes de presentarles un informe, como siempre, para presentar formalmente el programa, les recuerdo las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso, nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com y allí ustedes pueden hacer las sugerencias, los comentarios, incluso críticas, que siempre son bienvenidas cuando obviamente esto viene bien intencionado. Presentamos el programa de hoy. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el sexo femenino. Si bien está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría de las muertes por esta causa ocurren en países en vías de desarrollo. En países como Estados Unidos, Suecia o Japón, el 80% de las mujeres sobreviven a esta enfermedad. Esta tasa de supervivencia es menor conforme disminuyen los ingresos de los países. En lugares de bajos ingresos, solo el 40% de las mujeres sobreviven. Esto puede explicarse por la falta de servicios de diagnósticos y tratamientos adecuados, así como también por una lenta detección de la enfermedad que hace que la mujer consulte con un cuadro clínico avanzado. En Uruguay, de cada 4 cánceres en mujeres, 1 es de mama. Cada año se diagnostican 1.800 casos y fallecen 650 uruguayas por esta enfermedad. Igualmente, en los últimos tiempos se ha registrado cierta tendencia a la disminución. Cuando hablamos de cáncer de mama, el diagnóstico y el tratamiento precoz son de gran importancia. Hoy, en Compromiso Salud, cáncer de mama. Ha quedado presentado el tema. Yo les pido que es un tema árido y doloroso, sobre todo para quien ha tenido una experiencia personal o en su propia familia, pero el nivel de nuestra invitada central de hoy, una catedrática, una profesora, que hace muchísimos años tiene su experiencia y su dedicación en este tema, hacen que el programa de hoy sea particularmente atractivo. Y además tengo una buena noticia, doctor. Dígame. ¿Usted sabe lo que es la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales? No. Bueno, ahora está sabiendo. Su sigla es ADIP, con 2D, y ha premiado, o mejor dicho, ha otorgado el premio 2014 a la excelencia a la escenografía Compromiso Salud. Ah, muy bien, felicitaciones. Esto recae en Jimena Riverón, quien es la diseñadora. Repito, la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales han otorgado el premio 2014 a la excelencia a la escenografía de este programa Compromiso Salud. O sea que, en primer lugar, las felicitaciones a Jimena Riverón, sin ninguna duda. después obviamente a la dirección de Trimax Media, y nos alegramos todos de que este sea, mire cómo se lo digo, nuestro primer premio. Muy bueno, hay que ser optimista. Hacemos una pausa, doctor. Hacemos una pausa. Y con el doctor Eduardo Bianco seguimos compartiendo nuestro Compromiso Salud.
0800 81 89, ustedes lo veían ahí, una línea gratuita para afiliarte a Grenca o hacer la consulta que consideres pertinente. Afiliate a Grenca, Grenca, la salud a tu alcance. Seguimos en tema, doctor Eduardo Bianco, cáncer de mama es nuestro programa de hoy. ¿Cómo no, Miguel? Vamos a comenzar situando Uruguay con respecto al mundo en cantidad de nuevos casos por año, lo que se llama incidencia del cáncer de mama. Cuanto más oscuro es el nivel del color del país, mayor es la incidencia de cáncer, mayor es la cantidad de cáncer. Y como vemos, tenemos Argentina y Uruguay el mismo color que tiene Estados Unidos y Canadá, Europa, Australia. Es decir, padecemos de los mismos problemas o el mismo nivel de cantidad de cáncer de mama que los países desarrollados. Es cuando no queremos estar en el primer mundo. Exactamente, y esto nos sitúa en la parte de Latinoamérica y ocupamos los primeros lugares fundamentalmente en mortalidad de cáncer de pulmón. O sea que, como vamos a ver, venimos mejorando, pero todavía es un problema de salud pública muy significativo para la mujer uruguaya. Vamos a compartir con ustedes varios videos hoy, y este primero en el cual mostramos cómo se altera el crecimiento celular y se produce un cáncer, concretamente un cáncer de mama. Nuestro organismo está constituido por un conjunto de órganos que a su vez están formados por células que se dividen de forma regular con el fin de reemplazar a las ya envejecidas o muertas y mantener así la integridad y el correcto funcionamiento de los distintos órganos. Este proceso está regulado por una serie de mecanismos que indican a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo permanecer estable. Cuando estos mecanismos se alteran en una célula, esta y sus descendientes inician una división incontrolada que con el tiempo dará lugar a un tumor o nódulo. Si esas células, además de crecer sin control, adquieren la facultad de invadir tejidos y órganos de alrededor y de trasladarse y proliferar en otras partes del organismo, metástasis, se denomina un tumor maligno, que es a lo que llamamos cáncer. Presentado entonces el tema de la alteración del desarrollo celular y la producción de ese tumor, vamos a hablar ahora de la glándula mamaria en sí, que es la afectada por esta enfermedad. Hablaremos y presentaremos, mejor dicho, la estructura, la composición y sus vasos sanguíneos, tanto arteriales y venas, y el sistema linfático, que es un sistema muy importante para la diseminación de las células tumorales. La mama es la glándula situada en la cara anterior del tórax. Su porción externa comprende el pezón, en el cual drenan los conductos de la leche, y la areola, círculos profundos que rodean el pezón. El interior de la mama está compuesto por el tejido fibroadiposo. La mama está constituida por múltiples lóbulos y lobulillos, donde se produce la leche. Los lóbulos y lobulillos están unidos por una serie de tubos denominados ductos o conductos galactóforos, que conducen la leche hacia el pezón. La glándula está rodeada de tejido graso que proporciona consistencia y volumen a la mama. La mama está irrigada fundamentalmente por dos arterias, la axilar y la mamaria interna. También contiene una red de venas que drenan a la vena mamaria interna y al axilar, cuya función es recoger la sangre de la mama hacia el torrente circulatorio. Asimismo contiene un sistema de vasos linfáticos, que son los encargados de recoger la linfa. Los vasos linfáticos confluyen en pequeñas formaciones redondeadas, denominadas ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos más cercanos a la mama se encuentran en la axila y a ambos lados de esternón, hueso situado en la parte anterior del tórax. El siguiente escalón son los ganglios situados a nivel de la clavícula, cadena supraclavicular y subclavicular. Tenemos tres tipos de cáncer. El carcinoma ductal, que es el más frecuente, que es el que afecta el canalículo por donde sale la leche, y es muy dependiente del nivel de estrógenos que presenta la mujer.
Posteriormente tenemos el carcinoma lobulillar, que afecta la estructura que mostramos en el video anterior del lobulillo. Y más raramente tenemos un cáncer llamado cáncer inflamatorio, que como dije es raro, pero cuando aparece es muy agresivo, que infiltra rápidamente los vasos linfáticos y que le da a la piel de la mama la característica de una piel de naranja. Este es un cáncer muy, muy serio. Vamos a mostrar ahora un nuevo video en el cual se demuestra cómo se disemina en lo local y a distancia el cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Este tumor puede crecer de 3 maneras: crecimiento local por invasión directa, infiltrando otras estructuras de la mama como la pared torácica, músculos y huesos y la piel. Diseminación linfática. La red de vasos linfáticos puede transportar las células tumorales hacia las cadenas ganglionares. Diseminación hematógena. Se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente hacia los huesos, pulmón, hígado y piel. Si bien vamos a hablar en profundidad con nuestra invitada del día de hoy, los elementos diagnósticos y lo más importante en este cáncer, como en otros, pero particularmente es el diagnóstico precoz, nos valemos de dos, o de tres mejor dicho: la autoexploración, el examen hecho por el especialista y fundamentalmente la mamografía, elemento del cual vamos a insistir mucho en nuestro programa del día de hoy. También vamos a abordar con nuestra invitada especial los tratamientos para el cáncer de mama, que incluyen la cirugía, que ha cambiado drásticamente en estos años, la radioterapia y lo que son las terapias sistémicas, la quimioterapia o lo que se llama la hormonoterapia. Bien, manténganse ahí, lo que les decía al final del bloque anterior, con una catedrática, una profesora, una médica que hace mucho tiempo que trabaja en este tema. Estaremos en los bloques centrales y en la entrevista central de hoy. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Recuerden que ustedes pueden entrar en facebook.com/Aliviol Sport y allí participar de sorteos y promociones. Nosotros siempre recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Entramos en nuestro tercer bloque, bloques centrales del programa, como es habitual. Nuestra invitada en los próximos minutos será la profesora doctora Lucía Delgado, directora del Servicio de Oncología Clínica del Departamento de Oncología del Hospital de Clínicas. Profesora, gracias por estar aquí, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí realmente con este equipo y en este programa. Muchas gracias. Doctor Eduardo Bianco. Muchas gracias, profesora. Bueno, un tema que le llega muy de cerca, ¿no? La principal causa de muerte por cáncer en la mujer, y Uruguay con un nivel de incidencia, o sea, casos nuevos por año significativo, pero venimos mejorando. ¿Cuál es la primera impresión de la tendencia evolutiva de este problema? Efectivamente venimos mejorando y la buena noticia ya data de la década de los 90. Es decir, lo que más interesa, obviamente lo mejor sería evitar el desarrollo del cáncer de mama. Pero hoy las armas que tenemos para combatirlos nos permiten sobre todo asegurar un diagnóstico, o bien intentar asegurar un diagnóstico temprano y reducir la mortalidad, ya que no podemos evitar, por lo menos en el 100% de los casos, el desarrollo de la enfermedad, por lo menos reducir la mortalidad por la misma. Y en ese sentido, ya en los años 90 se objetiva en Uruguay un descenso de la mortalidad por cáncer de mama. Hace 20 Ahí años, ya comienza la curva 2 descendente. décadas que la mortalidad viene descendiendo y fue el primer país de América Latina y durante muchos años el único en el cual
se objetivó, se observó este descenso en la mortalidad por cáncer de mama. O sea que eso es muy Allí hay importante. factores científicos, tecnológicos, pero también legales, porque además obviamente que la mamografía obligatoria o cada vez más obligatoria, es decir, que las mujeres puedan salir sin problemas de sus trabajos, por ejemplo, pero el doctor es obviamente un médico. Para los que no lo somos, digo, nunca hemos entendido bien, seguramente esto es multicausal, por qué ese tristísimo privilegio de tantos años de estar allí en los primeros lugares de la muerte por cáncer de mama. Bueno, ahí las causas del cáncer de mama ¿Cuáles no son se los conocen. factores Claro, que no se se conocen. Se asocian? conocen factores de riesgo, que la mayoría de ellos no tienen por qué ser causas directas, ¿verdad? Y en ese sentido, Uruguay tiene una incidencia tan alta como los países con un estilo de vida similar, ¿verdad? Si Uruguay se parece en todo en su perfil oncológico, no solo en el cáncer de mama, a los países más desarrollados. Como nos pasa con Estados Unidos, pero no con Japón, por ejemplo. Claro, no, pero ahí tiene que ver con el estilo de vida. Por eso no me dejó alimentación? terminar. Uruguay se parece a los países más desarrollados del mundo occidental. Exactamente. Ahí está. Y justamente eso es muy importante lo que usted dijo y demuestra que el estilo de vida es un factor fundamental. Porque es bien sabido, usted lo decía, que en Japón, en el mundo asiático y en Japón obviamente Particular. está allí, el cáncer de mama tiene una incidencia muy baja. Entonces ahí empezaría que es genético, que se dé una diferencia genética, pero no. ¿Por qué? Porque los estudios epidemiológicos ya hace muchos años que mostraron que cuando las mujeres japonesas migran, la segunda generación, por ejemplo, la población de mujeres japonesas en Estados Unidos, la segunda generación en Estados Unidos ya tiene la misma incidencia que las mujeres blancas norteamericanas. Entonces no es la raza, no es lo genético lo más importante, sino que es el estilo de vida. Cómo esas mujeres empezaron a vivir en Estados Unidos. Y eso también es una buena noticia, porque quiere decir que lo podemos modificar, que podemos reducir el riesgo y evitar que aparezca el cáncer de mama. ¿Y cuáles son dentro Ahí va. de los Entonces hay, factores de justamente, estilo de vida? hay muchos factores de riesgo conocidos, pero lo que más importa retener son los que podemos modificar. Y son los bien conocidos y bien demostrados que podemos modificar, relacionados con la dieta, sobre todo el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Se aconseja no consumir más de 3 medidas a la semana de alcohol, ¿verdad? Y si no se consume nada, mejor, pero digo el consumo moderado o bajo de alcohol. Lo segundo, la terapia hormonal de reemplazo, que eso ha contribuido también al descenso de la mortalidad en todos los países. Si la tuviéramos terapia hormonal de ¿qué es reemplazo eso? Ahí para está. los síntomas de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y eso es un factor modificable, porque hay otras formas de controlar los síntomas de la menopausia y en definitiva no es necesario entonces utilizar estrógenos, terapia de reemplazo para ello. Y algo muy importante, ¿verdad? El sobrepeso, la obesidad, aumenta el riesgo de cáncer de mama. No solo aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino que es muy probable que aumente el riesgo de que también reaparezca el cáncer de mama en mujeres que ya lo tuvieron. Sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, pero ya hay estudios que muestran que también en las premenopáusicas. O sea que la obesidad, ni hablar, pero también el sobrepeso puede ser evitado y reduce no solo el riesgo de cáncer de mama, también de otros cánceres, los riesgos cardiovasculares, etcétera, etcétera. ¿El tabaquismo cómo influye en esto? Bueno, el tabaquismo no es un factor de riesgo principal, hay estudios con resultados diferentes, contradictorios, pero hay estudios que muestran que también aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Con el ejercicio? Y por último, el ejercicio es un factor protector, ¿verdad? El realizar al menos 3 horas de ejercicio semanal se asocia con una reducción de la incidencia de cáncer de mama, una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, solo tomando en cuenta esos aspectos, y hay otros, ¿verdad?, no tan bien demostrados, uno ve que puede reducir el riesgo de que aparezca la enfermedad, y eso es muy importante. Y esto es para todas las mujeres, ¿verdad?, las mujeres de riesgo bajo, medio o alto. Luego, en las mujeres que tienen un riesgo alto, un riesgo genético, por ejemplo, hay otras medidas para reducir el riesgo de que aparezca la enfermedad, que son apropiadas solo para este pequeño porcentaje de mujeres de alto o altísimo riesgo. Es un capítulo aparte. Todo lo que hablamos es para las mujeres de riesgo promedio. Aquello que, digo, yo como periodista y no médico, a veces me encontré con alguna entrevista como esta,
donde el especialista me explicaba que décadas atrás, ¿no?, las mujeres ya llegaban en un estado tremendo. Eso supongo que se ha ido revirtiendo también, Sí, ¿no? en Uruguay es muy importante el cambio, ¿verdad? Es evidente, se observan las cifras, ¿verdad?, que nosotros tenemos de cómo se distribuye al diagnóstico las pacientes de acuerdo a la extensión, que es lo que usted mencionaba, el diagnóstico, y se ve que en Uruguay la enorme mayoría de los casos se diagnostica hoy en etapas más tempranas. Ahí está. Esa es la clave. Sí, y no es lo mismo en otros países de América Latina. Nosotros ahora participamos de un estudio con México, Brasil, Argentina, Chile, y se ha incorporado ahora Perú y Puerto Rico, pero en el grupo inicial, donde participa también Estados Unidos, eran pacientes candidatas para ser incluidas en una parte del estudio las que se presentaban con tumores grandes o con compromiso de la axila, y Uruguay casi no podía poner pacientes porque, a diferencia de los otros países, el diagnóstico es más temprano, es oportuno, en una etapa que la probabilidad de curación es alta y conservando la mama. De manera que eso hace a la calidad de vida, no es poca ¿Cómo cosa. influye, digo, aunque pueda ser obvia la respuesta, el factor psicológico a la hora de la mujer pelear cuando se le diagnostica? Es decir, pelear por ella, es decir, pelear por la vida, ¿cuánto influye Bueno, ese eso? es un tema que siempre creo que todos lo tenemos presente, ¿no? Y es muy difícil de demostrar. Seguro, o de ¿verdad? cuantificar. ¿Por ¿no? qué? Porque el mecanismo a través del cual afrontamos un diagnóstico, un tratamiento, se evalúa a través de test que no son objetivos, no es como medir la glucemia o medir la talla o el peso, sino que son test psicológicos. Entonces es más difícil demostrar realmente la relación entre el mecanismo, cómo se afronta el diagnóstico, el tratamiento y la evolución. Pero hay varios estudios muy importantes, desde hace ya décadas, que están publicados, sobre todo estudios del Reino Unido, de Alemania, también de Estados Unidos y otros países, pero que muestran que hay una relación entre el mecanismo de afrontar el diagnóstico y el tratamiento y la probabilidad de curarse o de vivir mucho tiempo. Muy claro. Es decir, o sea que es muy importante el mecanismo, aquellas mujeres que enfrentan el diagnóstico y el tratamiento de forma positiva, bueno, aparentemente tendrían más chances de evolucionar muy bien. ¿Cuáles son los elementos para un diagnóstico precoz? O sea, hoy en día, ¿qué es lo más importante? Ahí está. Bueno, o sea, ha habido mucha controversia además, ¿no? Y eso es preocupante, porque obviamente que para que las mujeres adhiramos a seguir las recomendaciones para un diagnóstico oportuno, tenemos que estar convencidas. Y además tenemos que tener las facilidades. Nuestro país ha dado todas las facilidades, ¿verdad? En ese sentido es un país que se destaca del resto de los demás países de América Latina. En este caso, ¿cuántos años hace que tenemos el día libre, pago, el estudio gratuito, la mamografía, el PAP, que no tiene que ver con la mama, pero bueno, con otro cáncer frecuente en la mujer? De manera que, y además, hace ya muchos años, desde los 90, principios de los 90, que tenemos, gracias a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, mamógrafos distribuidos en todo el país. Y eso es muy importante porque complementó la actividad de las instituciones, que ya era importante, pero la complementó. Sin ir más lejos, el Hospital de Clínicas tuvo su primer mamógrafo donado por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y eso llegó a todos los departamentos del país. Así que han habido esfuerzos, no menciono algunos nada más, hay muchísimos más muy importantes en educar, en informar y en hacer accesible a todas las mujeres la mamografía, que es, junto con el control médico periódico apropiado, lo fundamental. Y digo que lamentablemente han habido algunas dudas planteadas acerca de la mamografía que nunca han sido demostradas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que la mamografía podría no ser, realmente reducir la mortalidad por cáncer de mama debido a sobrediagnóstico, etcétera, etcétera. Eso ha sido revisado y no es así. Los estudios comparativos bien diseñados claramente muestran que después la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama
luego en las mujeres mayores de 40 años, cuando el riesgo es promedio, ¿verdad? Sí, en las sí. mujeres de riesgo promedio, mayores de 40 años, entre los 40 y los 50, lo reduce menos que después de los 50. El principal beneficio se ve a partir de los 50 años. Así que Y entonces eso es podemos bien claro. Y dar- no se sustituye ni por la ecografía, ni por el autoexamen y el examen clínico solamente. No. El único estudio en mujeres de riesgo promedio que demostró reducir la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía. Más menos ecografía, cuando la mujer es joven, las mamas son densas. Pero la mamografía no puede ser sustituida. Estoy hablando de mujeres de riesgo promedio. Sí, Mujeres sí, de sí, alto sí. riesgo, bueno, Pero es muy importante lo que está diciendo y queremos recalcarlo para, sobre todo las mujeres de la edad que te mencionaba, profesora, para que lo tengan bien claro. Es una experta y nos lo está reafirmando. La mamografía es el elemento el clave para examen, el diagnóstico. claro, sí. O precoz. sea, un buen examen hecho por un médico Obviamente. experiente, la mamografía más menos la ecografía, y en las mujeres de alto riesgo el inicio de los estudios obviamente es otro, debe ser más precoz, y se agrega la resonancia magnética mamaria como un elemento importante. Una cosa que no quisiera dejar de decir es que, porque yo siempre hablo de mujeres de riesgo promedio o mujeres de alto riesgo. Esto estamos hablando de cáncer de mama, así que hablamos fundamentalmente de mujeres, pero lo primero que tenemos que saber las mujeres es que tenemos que conocer cuál es nuestro nivel de riesgo. Eso es lo primero. Porque entonces, ¿cómo quienes se hace están eso? escuchando dirán, bueno, pero yo tengo riesgo promedio o riesgo alto. Eso se hace concurriendo a su médico y, bueno, él va a evaluar, un médico que se dedique al cáncer de mama, él va a evaluar qué factores de riesgo cada una de nosotras tiene y en función de eso O sea, establecerá que puede tenemos- categorizar. puede categorizar si el riesgo es alto o no. Y si el riesgo es alto, las recomendaciones son bien distintas, ¿verdad? Es decir, hay que extremar las medidas, comenzar a edades más precoces que las recomendaciones para la población de riesgo promedio, bajo o medio, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Hay otras preguntas que queremos que nos ayude con sus respuestas. Medio en broma, medio en serio, más de una mujer siempre dice que el mamógrafo lo inventó un hombre, que tal Ah, vez sea sí. así, ¿no? Es decir, Y es muy probable. por la incomodidad incluso y Bueno, sí, y- claro, es bastante incómodo, pero hay cada vez más, yo creo que esa es una situación que se ve menos, ¿verdad? Que las mujeres concurrimos a hacernos la mamografía y bueno, hay experiencia en el medio y hay equipos realmente dedicados y muy buenos y un poco son Que la ayudan a mayoría hacer de las- llevadero, que ayudan a hacer llevadero esta situación. Pero Bien. bueno, no ha podido ser sustituida por 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 otro estudio. Exactamente. Nos está acompañando la profesora doctora Lucía Delgado, es directora del Servicio de Oncología Clínica del Departamento de Oncología del Hospital de Clínicas. Vamos a ir a la pausa. Usted sabe, doctor, que hubo un proyecto de ley de un diputado, creo que Mario Silvera, de 33, me estaba acordando, tratando de que el implante mamario, si la mujer lo quiere, y cuando no está a su alcance, cuando hay que extirpar una o las dos mamas, pudiera formar parte de las prestaciones que el Estado brinde a través de las instituciones de asistencia médica colectiva o a través de ACE. No sé en qué quedó esto, esos tantos proyectos de ley que pasan por mis manos y que, Podemos y que, a, hablarlo veces, después. y que a veces quedan por allí, porque no es un tema menor y acá también depende, como en tantas cosas de la salud, el tema del poder económico o no ante determinadas situaciones. Pausa y ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Estamos de regreso y nos está acompañando la profesora doctora Lucía Delgado. Y estábamos hablando en esta pausa, y lo hablaba el doctor Bianco, lo hablaba la profesora también, con respecto a algunas cosas que a veces se transforman en creencias sin sustento tecnológico ni científico, ¿no? Como por ejemplo la eventualidad de dice, no, la mamografía no, porque la radiación me puede perjudicar más de lo que me beneficia. A nivel de la cátedra, ¿cómo se maneja esto? Digo, con Bueno, datos técnicos, obviamente. Obviamente, sí. Nosotros a nivel de la cátedra y en todos los equipos que están trabajando en el país, hay una sola forma de manejarlo, yendo a leer los trabajos, buscando la evidencia a favor o en contra de lo que
se está planteando y realmente que en su momento tuvimos que estudiar y buscar y consultar a los expertos físicos, ¿verdad? No solamente médicos, leer todos los artículos. Y la mamografía, sí, como todo examen, produce radiaciones ionizantes que en teoría, ¿verdad?, existe un riesgo de que provoquen mutaciones, o sea, cambios en el material genético que puedan contribuir al desarrollo de enfermedades. Pero este riesgo es mínimo, absolutamente mínimo. Por ejemplo, para que se entienda bien, ¿no? La cantidad de radiación que recibe una mujer cuando se hace una mamografía bilateral, si uno compara esa cantidad de radiación con la que recibe cuando se hace una tomografía de tórax y abdomen, es 3 a 4 veces menor la de la mamografía. Y si la comparamos con el PET-TC, que ahora es todo el mundo se lo quiere hacer, 5 ¿no? veces menor. 5 Ahí veces está. menor. Entonces, nada tiene riesgo cero. La vida no tiene riesgo es así. cero. Entonces uno tiene que saber poner de un lado los riesgos, en este caso es absolutamente mínimo, no podemos decir cero porque en medicina, como en la vida decía, el cero no existe, contra un beneficio que está bien demostrado por varios estudios, que es, si no podemos evitar que aparezca el cáncer de mama, tenemos que diagnosticarlo en una etapa temprana en que podamos curar y conservar la mama. Eso es... Antes de entrar ya en los distintos tipos de tratamiento y cómo han ido evolucionando, por ejemplo, los tratamientos quirúrgicos, el enfoque quirúrgico. Una cosa rara, pero que me gustaría que lo resaltáramos. Cáncer de mama en el hombre. Ah, sí. Raro, pero existe. Existe, claro. El hombre tiene glándula mamaria también. Pero en la mujer es 100 veces más frecuente que en el hombre. Uno ¿verdad? de cada 100, todavía Ahí sigue va. esa relación. Sí, el 1% de los cánceres de mama se ven en el hombre. ¿Y eso por qué es? Porque el principal factor de riesgo, pero no lo podemos modificar, por lo menos no fácilmente, el principal factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es una enfermedad estrógeno dependiente. En general lo es. En general lo es. Entonces, bueno, es claro, por eso es que el cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer. Pero el hombre tiene glándula mamaria y en algunas predisposiciones hereditarias al cáncer de mama, el riesgo también aumenta mucho en el hombre. Y bueno, siempre que se ve un cáncer de mama en el hombre, hay que ir a investigar mejor en esa familia si no habrá algo que se está heredando, ¿verdad? Era simplemente para que la audiencia conociera que si bien estamos hablando de un cáncer básicamente de la mujer, también puede llegar a afectar al hombre. Claro. Tratamientos. Han venido evolucionando en los últimos tiempos. Mucho. ¿Nos puedes comenzar? Tratamiento quirúrgico. Antes era más agresivo. Era claro, es decir, el tratamiento general en cáncer y en cáncer de mama en particular, la tendencia es a realizar el tratamiento mínimo efectivo, ¿verdad? Entonces se ha pasado desde la mastectomía total, vaciamiento axilar, etcétera, etcétera, o sea, retirar toda la mama, sacar todos los ganglios de la axila, a la cirugía que hoy no siempre es posible, pero cuando el diagnóstico temprano en general lo es, que es la cirugía conservadora de la mama y la biopsia del ganglio centinela. O sea, es una técnica ha sido un cambio sustancial. Permite identificar el o los 2 o 3 ganglios de drenaje de la glándula, de ese lugar donde está el tumor, ubicado en la glándula mamaria, los ganglios de drenaje, y se estudian solo esos ganglios. Y si están negativos no es necesario sacar el resto. Y si están positivos, dependiendo de cómo sea esa positividad, a veces tampoco es necesario retirar el resto de los ganglios. Eso hace que se conserve la mama y que haya mucho menos riesgo de edema, linfoedema del brazo homolateral, que es una de las complicaciones que a veces se veía y que afecta mucho la calidad de vida, como el perder la mama. Hoy se puede reconstruir, pero bueno, no siempre está cubierto por el sistema el total de la reconstrucción. ¿Se puede reconstruir en una misma operación, en una misma intervención? Es decir, que la mujer ya se pueda ir con esa reconstrucción. Se puede hacer la reconstrucción inmediata o en diferido. Cada caso debe ser analizado por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para definir cuál es la mejor oportunidad. Pero eso sí que es un salto, ¿no? De calidad de vida, ¿no? Sí, sí.
Y de no autoestima siempre, y de- no y to- siempre, claro, no siempre conviene hacer la reconstrucción en el momento. hasta Hay distintos, para ver la evolución de... no solamente, depende del tipo de mama, de si hay que colocar expansores o no, de los tratamientos que se puedan, en fin, hay variaciones, no se pueden contemplar todas las situaciones, pero es el equipo multidisciplinario el que debe explicar a la paciente cuáles son las alternativas, los potenciales beneficios y riesgos de cada una de ellas, y cada paciente, cada mujer, ¿verdad?, con su médico, con ese equipo, resolverá qué es lo mejor para ella. Pero existe la posibilidad, existe. Y lo otro que le decía es que no solo es reconstruir la mama cuando la mama se pierde o bueno, hay que aumentar su volumen, sino que la reconstrucción para una calidad de vida apropiada, como hablábamos, implica la simetrización. Claro. Se ha avanzado mucho porque hoy está cubierta prácticamente en todas las instituciones públicas y privadas la reconstrucción, pero no siempre es posible lograr la simetrización. Y eso es importante, pero no dudo que a través de todas estas iniciativas que ya existen, Se pueda llegar. Sí, se sin pueda- aprobar, pero por lo menos bueno, están ahí. pero se pueda Pero llegar a se lograr. está yendo hacia eso. Sí, o sea, sí. lo peor es no plantearlo. Exacto. No, no, sin duda. Con respecto a la ayuda psicológica durante el tratamiento o incluso post operatorio, por ejemplo, Bueno. ¿eso está contemplado? Digo, las En instituciones... general las instituciones, las unidades de mastología incorporan, ¿verdad?, también el apoyo psicológico adaptado. Yo estaba pensando, porque realmente que por supuesto que podemos mejorar y tenemos que mejorar, pero Uruguay, este paisito nuestro, comparado con otros países de la región, está tanto más adelante como país. Porque fíjense que de repente hay ciudades en otros países de América Latina que incluso la gente concurre a centros de referencia, pero la medicina, el acceso se logra en ciertos lugares de ese país. Uruguay tiene un registro nacional de cáncer que es el mejor de América Latina, el único en calidad A, que es la calidad más alta en incidencia, publicado a nivel mundial. Registro nacional de todo el país, eso es lo primero, saber qué nos pasa, ¿no? Uruguay es un país que tiene acceso, todas las mujeres, todas, ¿verdad?, al diagnóstico oportuno, porque no hay ningún lugar donde aquello no esté, la mamografía, el médico que lo puede, esté accesible y disponible. Y además se tiene acceso hoy, para decirlo claro, hoy una mujer que logre un diagnóstico en etapa temprana, es decir, en un cáncer de mama operable, tiene aquí en Uruguay la posibilidad de recibir el mismo tratamiento que recibiría en el mejor centro del mundo. No hay ninguna diferencia, ninguna. Eso es una muy buena noticia. En cáncer de mama es absolutamente así, en cáncer de mama temprano, ¿verdad? Cuando, bueno, hemos hecho todo lo posible, no hemos evitado la enfermedad que aparezca, pero hemos logrado un diagnóstico oportuno temprano, tenemos las mismas posibilidades terapéuticas. Tanto lo que tiene que ver con la cirugía, como con la radioterapia, como con los tratamientos que llamamos sistémicos adyuvantes, ¿verdad?, de quimioterapia o las nuevas terapias dirigidas de alto costo. ¿Podemos hablar un poquito más de eso? Claro. Porque sí, seguramente que puede haber un porcentaje, quizá me pueda decir algún dato, de cánceres que se pueden recibir, se pueden solucionar con un tratamiento quirúrgico mínimo, con esa que planteaba. O se hace siempre sistemáticamente ese tratamiento quirúrgico más alguno de los coadyuvantes. ¿Cuál es en general la estrategia? Bueno, en general, una vez que se desarrolla el cáncer de mama, el mejor tratamiento, bueno, en lo quirúrgico, no solo la extensión de la enfermedad en la mama o más allá de la mama, sino también la topografía donde está ubicado, a veces no hacen posible la conservación de la mama, ¿verdad?, porque estéticamente no va a quedar bien. Importa el tamaño, el volumen de la mama, el volumen del tumor y dónde está ubicado. Pero en lo que hace a la radioterapia, cuando se conserva la mama, siempre el tratamiento incluye la radioterapia sobre la mama remanente. Y independientemente de que se conserve o no la mama, igual puede estar indicada la radioterapia
dependiendo del tamaño del tumor y de cómo estén los ganglios en la axila. O sea que es frecuente la Es frecuente asociación de la los dos asociación, tratamientos, que no se asuste la que no se señora, asuste, porque es así. claro, aunque no se conserve la mama, igual muchas veces está indicado el complemento radiante. Y con respecto a los tratamientos sistémicos, las más de las veces, igual, aunque sea un tumor pequeño, está indicado. ¿Qué ¿De qué va a decimos depender? cuando hablamos de sistémico? Ahora ¿A qué bien, nos referimos? explico. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, por un lado está la extensión de la enfermedad, es decir, el tamaño del tumor, si los ganglios en la axila son positivos o no. Y por otro lado, y no menos importante, está como la evaluación de la agresividad biológica del tumor, lo que llamamos el perfil biológico. Y eso lo hacemos a través de la determinación de 3 marcadores que son el receptor de estrógeno, fundamentalmente de estos 3, hay otros, el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona, las hormonas sexuales femeninas, y el ER2, que es un nuevo marcador que ya tiene unos cuantos años, es un receptor también que está en las células tumorales mamarias sobreexpresado y que cuando está sobreexpresado tenemos que utilizar en general, salvo que sea un tumor muy pequeño, el tratamiento con una droga que es anti-ER2 y que su desarrollo ha permitido revertir el pronóstico menos bueno que tenían las pacientes cuando se diagnosticaba un cáncer de mama ER2 positivo. Hoy, gracias a estas terapias anti-ER2, es posible revertir ese peor pronóstico. Bueno, entonces... Sí, perdón. Sí. No, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, las mujeres, jóvenes, adolescentes, deben hacerse un estudio de mamografía? ¿Cuál es la recomendación? Ahora Sí, le pido redondea, así tranquila. nada más que redondear esta parte. Entonces, cuando los receptores hormonales son positivos, uno, los dos, uno u otro o los dos, las terapias antiestrogénicas, que en general es lo que llamamos hormonoterapia, que se administra por vía oral, están indicadas porque reduce el riesgo de que reaparezca la enfermedad y además reduce el riesgo de cáncer de mama contralateral. En la otra mama, promedialmente, lo reduce a la mitad, es muy importante. Entonces, en general, o porque el tumor tiene 1 centímetro o más de 1 centímetro, o porque la axila es positiva, o por el riesgo en la otra mama, se ofrece esta terapia. Y la quimioterapia está indicada no en todas las pacientes, ¿verdad? En algunos casos, como no puedo poner todos los ejemplos, pero no está indicada en todas. Y las terapias anti-ER2 en tumores ya mayores de 1 centímetro o con ganglios positivos cuando este ER2 está sobreexpresado. Quiero decir que el tratamiento sistémico es variable, a veces está indicado, a veces no, tiene 3 componentes, puede estar indicado 1, 2 o los 3. Y bueno, de la radioterapia ya comentamos. Con respecto a la edad de inicio, entonces, las recomendaciones de prácticamente todas las instituciones de los que han comunicado recomendaciones, ya sea de Europa, Estados Unidos, Canadá, las propias nuestras, ¿verdad?, de la Comisión Honoraria, del Ministerio de Salud Pública, de la Cátedra de Oncología Clínica, son similares. Basados en lo que hablábamos hoy del beneficio en términos de reducción de la mortalidad de la mamografía, se recomienda para las mujeres de riesgo promedio, las de riesgo alto las vamos a dejar ahora un poquito allí. La rutina, diríamos. Ahí va. Se recomienda sí o sí la mamografía a partir de los 50 años hasta los 69, 70 años. Después de esa edad depende, cada caso hay que evaluar individualmente. La mamografía cada 1 o 2 años. Y esto también ha sido motivo de que no se entendía muy bien por qué cada 2 años y no en forma anual necesariamente, porque los estudios que mostraron el beneficio de la mamografía mostraron el mismo beneficio, lo que le hicieron todos los años como que lo hicieron cada 2 años. Entonces cada mujer con su médico, con su equipo, dependiendo un poco de ese nivel de riesgo promedio, resolverá. Para las mujeres de riesgo alto, por ejemplo, con riesgo genético, aquellas mujeres portadoras de mutaciones en el gen BRCA1 o BRCA2, bueno, que es un ejemplo de alto riesgo genético, la recomendación es comenzar a los 25 años o 5 a 10 años antes del caso más joven en la familia. Está bien. Ustedes saben bien, y sobre todo mi colega, que la mujer joven tiene una mama densa, normalmente densa, y la mamografía pierde mucha sensibilidad.
Y por eso que en estas mujeres con riesgo genético, que se recomienda empezar tan precozmente, la resonancia magnética mamaria en ellas sí está indicada. No en todas, porque es un estudio que tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. Y entonces en mujeres que no tienen un riesgo alto, la mayoría de las cosas que muestra no son cáncer y lleva una cantidad de biopsias y a veces tratamientos innecesarios que, bueno, no se justifican, no está recomendada. Profesora, gracias por su tiempo y por No, su conocimiento. por favor. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento porque obviamente esto podemos para más pararnos todavía. en otros programas en detalle en otras cuestiones también referidas a lo mismo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder ayudar en la medida de lo Sin ninguna posible. duda. Sí, Bueno. a la difusión. Estamos desde Trimax Media a través de la pantalla BTV en casi 150 cables de todo el país. Esto significa que unas cuantas decenas de miles de personas han visto esta semana nuestro programa también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No se vaya todavía. Doctor Eduardo Bianco, nos reencontramos la semana que viene. Sin ninguna duda. Y seguiremos otro tema más. Es así. Una semana más en la pantalla de BTV. Que pasen bien.